Michel de Notre Dame se había quedado sin familia, y la rabia, y no precisamente la transmitida por las ratas, le movió, le impulsó a seguir investigando como jamás se había propuesto. Y empieza a observar cosas, comportamientos, visita ciudades llenas, atestadas de estos apestados. Decía incluso en sus escritos primigenios que era horrible, que conseguías limpiar la ciudad de apestados, pero que al día siguiente volvía a estar cuajada de ellos. Que morían los de uno y otro lado, los de toda suerte de condición social. Era imposible, prácticamente imposible luchar contra la peste, contra el mal. Pero sus numerosos exégetas afirman que en estos años Michel de Notre Dame consiguió un remedio. Un remedio que al menos era eficaz en cuerpos sanos y que podía prevenir la entrada de la peste en esos cuerpos. Nunca sabremos acerca de la verosimilitud de estas informaciones, pero desde luego el prestigio social que adquirió Michel de Notre Dame en estos años nos hace pensar que algo hubo. Por si fuera poco, este adelantado a su tiempo intentó apostar por la higiene, por la profilaxis, e informó a sus conciudadanos que lo mejor para luchar, para prevenir la llegada de la peste, era mantener saneadas las ciudades y sobre todo los cuerpos. En esto, desde luego, tenía toda la razón. En aquel momento, en aquella época, donde las ciudades no eran los sitios más salubres del mundo, donde una ciudad se podía localizar por el hedor que desprendía a varios kilómetros. Pues Michel de Notre Dame se fue granjeando la amistad, el respeto, la admiración de los franceses. En 1544, con la treintena ya cumplida, se casó con una bella viuda de Chalon, y allí, después de ese matrimonio, llegaron 6 hijos. La bella viuda era además adinerada por herencia, y eso permitió a Michel de Notre Dame plantearse un futuro más que cómodo. Estos hijos, desde luego, algunos estuvo a la altura del padre, por ejemplo, el llamado César. César llegó a ser pintor de cámara del rey Luis XIII, y gracias a él, gracias a sus buenas manos, nos ha llegado un retrato de su padre, bastante fidedigno, dicen. No obstante, hubo otro hijo al que podemos considerar la oveja negra. Este se llamaba Michel, como su progenitor. Michel de Notre Dame, el segundo Michel de Notre Dame, quiso ser profeta como su papá, pero claro, no tenía las condiciones, no tenía las facultades de su padre, y elaboró algunos vaticinios, entre ellos que una ciudad francesa iba a ser pasto de las llamas, que iba a ser destruida por el fuego, y como esto no terminaba de cumplirse, en 1574, él mismo intentó incendiarla, y le pillaron con la tea en la mano, y esto le condujo inexorablemente al cadalso donde fue ejecutado. El hijo de Michel de Notre Dame fue ejecutado de esa forma por ser falso profeta, falso augur. No ocurrió eso con su padre, como ahora vamos a contar. Finalizando la década de los 40, Enrique II llegaba al poder, ocupaba el trono de Francia, y en su compañía, la bellísima Catalina de Medici. Para entonces, finalizando esa década de los 40, la fama de Michel de Notre Dame era más que notable, y Catalina, también amante de las ciencias ocultas, y además una forofa encendida de la astrología, quiso que Michel de Notre Dame, ya reconocidísimo médico, pero también astrólogo, ya empezaba a hacer sus famosos almanaques. En esos almanaques dejaba escritas unas cuartetas, unos poemillas, en los que se auguraban o se profetizaban cosas para el año venidero, o sea, a corta distancia. Y esto, como se iba cumpliendo, los dichos en los poemas de Michel de Notre Dame se iba cumpliendo, la gente empezó a fijarse en él como astrólogo. Ya era reputado galeno, pero ahora también astrólogo. Hablaban ya del astrólogo Nostradamus. Él mismo latinizó su apellido. Era una costumbre muy al uso en aquellos años, porque si latinizabas tu apellido, conseguías mayor respeto entre los tuyos. Y él entonces quiso que ese Notre Dame se convirtiese en Nostradamus.
Bien, pues Catalina de Medici convenció a su regio esposo para que Nostradamus llegase a la corte. Y en ese año de 1548 ya era médico oficial de la corte francesa y además astrólogo. Catalina le encargó pues las cartas astrales de sus hijos. Y debió convencerla cuando elaboró esas cartas astrales sobre el futuro Francisco II, sobre el futuro Carlos IX, este propio Carlos IX también le convirtió en su médico personal, o sobre el futuro Enrique III. Hay que decir que de los muchos hijos que tuvo Catalina de Medici, 5 llegaron a reinar, 3 de sus varones y 2 de sus chicas, Isabel de Valois y Margot, la celebradísima Margot. Bien, pues aquí tenemos a Nostradamus, al recién y flamante proclamado Nostradamus, trabajando para Catalina de Medici. Hacia 1550 dicen que ya dejó de atender enfermos y se centró solo en el mecenazgo que recibía de la reina. Estaba muy interesado en la investigación médica y empezó a elaborar tratados. Y dejó escritos algunos de ellos, y muy notables, con recetas, algunas estéticas. Como antes comentábamos, muchos monarcas del momento se fijaron en estos escritos de Nostradamus y los aplicaron en sus cuerpos. Verbigracia, Isabel I de Inglaterra, la cual utilizó una pomada, esto es muy conocido, muy popular, utilizó una pomada creada por Nostradamus y confeccionada, elaborada a base de manzana. Era una crema nutritiva que decían daba esplendor a la reina inglesa. Y desde luego que la utilizó y durante muchos años. Esta y otras tantas recetas. Era también esteticista, claro. Nostradamus, muy interesado en estas enseñanzas que daba la naturaleza. Pero llegamos al año de 1555. Y es aquí donde aparecen publicadas sus profecías. Esas profecías que desconcertaron a propios y ajenos. Un volumen en el que figuraban distribuidas 7 centurias. Cada centuria albergaba un centenar de cuartetas, estrofas de 4 versos, una forma de escribir nebulosa, hermética, pero en la que se podían adivinar los hechos futuros, los hechos concernientes a nuestra civilización en siglos posteriores. Y esto es lo que empieza a incomodar a algunos. Ya de hecho Nostradamus venía arrastrando toda la crítica posible, la encendida crítica de algunos enemigos que veían mal que conjugase medicina, o sea, ciencia, con astrología. En aquel tiempo hablaba de supercherías, supersticiones, prácticas malignas, diabólicas, y bueno, algunos pensaron que Nostradamus era un fiel representante del diablo, del demonio en la tierra. Pero no así creyó esto Catalina de Medici, la cual siguió apostando por su médico, por su consejero, por su astrólogo. Y todos leyeron con fruición sus célebres profecías, sobre todo una a la que en principio no prestaron mucha atención porque no podían relacionar los sucesos que estaban a punto de acontecer. Y esto trascendió en 1559. Para entonces se había celebrado una paz, por fin, entre España y Francia. Y para ratificar esos acuerdos, los reyes franceses consintieron en que su hija mayor, Isabel de Valois, se casase con Felipe II de España. Y precisamente festejando este matrimonio, Enrique II, padre de Isabel, quiso formar parte de los caballeros que iban a entretener al personal en una justa medieval. Un torneo como antiguamente se hacía en la Edad Media. El rey, ciñó su mejor armadura. Era un hombre veterano, pero muy curtido en las lides guerreras. Era un rey muy belicoso que había partido, no había tenido ningún inconveniente en partir a la vanguardia de sus ejércitos allá donde se produjese el combate. Enrique II se iba a enfrentar en duelo singular con uno de sus nobles más jóvenes, más valerosos, un noble, el de Montmorency, y bueno, en aquel día fatídico de 1559, ambos contrincantes cruzaron